La gente sigue obsesionada con los océanos y a menudo bucea bajo ellos para intentar averiguar lo que no sabemos de las profundidades. Desde la guardería de pulpos hasta los gusanos zombies. He aquí 20 terroríficos descubrimientos submarinos. Número 20. La guardería de los pulpos. Si te enterases de que criaturas marinas como el pulpo tienen guarderías para sus crías, probablemente no sería lo más raro que hayas oído, porque hay un montón de animales en el mundo, tanto por encima como por debajo de la superficie, que tienen una mentalidad de guardería. Así que los pulpos lo hagan es simplemente una opción natural. Pero, ¿y si te dijera que, frente a la costa de California, los científicos han encontrado más de 1000 pulpos acurrucados alrededor de sus huevos en la mayor guardería de pulpos del mundo? Chad King, científico jefe del buque de exploración Nautilus, diría que nunca se había descubierto en la costa oeste, en Estados Unidos, ni siquiera en ningún otro lugar del mundo entero. Se calcula que el 99% de los pulpos parecían ser madres incubadoras, que se acurrucaban boca abajo para proteger los huevos que habían depositado en las grietas de la roca. Y como se puede ver, aunque no dan miedo en su estado acurrucado, es extraño verlos en esta posición, teniendo en cuenta cómo nos los solemos imaginar. Otra cosa que asusta aquí es que haya tantos en un solo lugar. ¿Te imaginas que todas intentaran atacar a alguien o algo que se acercara demasiado? La otra razón por la que esto asusta es que refuta una creencia clave sobre los pulpos en su conjunto, principalmente en que siempre parecen ser el tipo de criatura que era solitaria fuera de cosas básicas como el apareamiento. Pero si consigues 1000 de cualquier cosa juntos y no están luchando, bueno, eso es algo muy social. Así que surge la pregunta, ¿de qué más no sabemos acerca de ellos? Número 19. El gran agujero azul. Ahora, veamos algo que es a la vez aterrador, y sin embargo, algo que a la gente no le importa explorar si tiene el equipo adecuado. Rebobinaremos un poco y explicaremos qué es un agujero azul. Si echas un vistazo a la foto del lugar, verás que, efectivamente, se trata de un agujero azul que está justo en medio del agua aquí, y tiene un aspecto muy diferente de toda el agua que lo rodea. ¿Pero qué está pasando? Bueno, es básicamente porque este agujero es un sumidero, y es uno que fue dejado por una especie de cráter que es básicamente de 6 metros de profundidad. Pero mientras que algunos verían un lugar misterioso, y podría decirse que muy peligroso para ir, hay un montón de buzos por ahí que han ido literalmente, y se aventuró en el lugar solo para ver cómo es. Esto es parte del terror aquí mismo, porque la gente que se adentra así en lo desconocido, sin ningún cuidado en el mundo, tiende a no salirles bien. Pero seguro que bastante gente ha resultado herida o incluso muerto en este lugar. Y no es difícil ver por qué, porque cuanto más te adentras en este gran agujero azul, más peligroso y posiblemente peligroso se vuelve. Por ejemplo, hay una gruesa capa de sulfuro de hidrógeno tóxico que se extiende a lo ancho de todo el sumidero, como una manta flotante una vez que se alcanza cierta profundidad. Y durante una expedición, un equipo en un submarino fue al fondo del agujero y encontraron un cementerio de personas que habían muerto intentando bucear allí. Aunque parezca mentira, sus cuerpos aún permanecen allí. Así que, sí, es un lugar que es una atracción, pero también es un lugar de una sentencia de muerte. Número 18. El monumento Yonaguni. Ahora vamos a pasar a algo que es mucho acerca de lo aterrador que es, que ni siquiera sé exactamente lo que es. Los científicos y expertos en la materia no pueden realmente ponerse de acuerdo sobre un concepto muy básico, y sin embargo el núcleo de este llamado monumento. Pero primero, les contaré la historia. El monumento de Yonaguni es una formación submarina situada frente a la costa de Yonaguni, la más meridional de unas islas que no sé pronunciar en Japón. En 1985, un instructor de submarinismo estaba dando una vuelta por la zona cuando se topó con ella y no sabía exactamente qué era. A medida que los científicos y otras personas han ido descendiendo, literalmente para examinarlo, se han encontrado con un enorme monumento que no puede definirse realmente con términos sencillos, hasta el punto de que en su momento se le etiquetaría como el mayor descubrimiento submarino de la historia. Y no es difícil ver por qué, dado lo grandioso que es el monumento. Pero aquí está el truco. A pesar de que sabemos que es real, lo que muchos no pueden decidir es si esta cosa fue hecha por el hombre o por la naturaleza.
y uno pensaría que sería fácil discernirlo basándose en su aspecto o incluso en su forma, pero aparentemente no tanto. Algunos juran que algunas partes parecen haber sido erosionadas, mientras que otras, incluida una que parece una cara, están claramente hechas por el hombre y con herramientas. Algunos incluso afirman que podría haber formado parte de un puente terrestre hace más de 10.000 años, cuando las islas estaban unidas a Taiwán. Y es un poco aterrador como todos tenemos toda esta tecnología, y sin embargo no podemos determinar a veces lo que algo, o incluso cómo llegó a ser él. Número 17. Bimini Road. Ahora, si usted está pensando que lo que pasó en Japón fue una excepción en lo que respecta a ser un misterio en términos de cómo y por qué que está ahí, entonces usted estaría equivocado. Porque si vas al otro lado del mundo, vas a encontrar algo cerca de Jamaica conocido como el Camino de Bimini. Allá por 1968, dentro de las aguas de la costa noroeste de la isla de Bimini Norte, Joseph Manson, Valentine, Jacques Maol y Robert Angovi encontraron un extenso pavimento que no parecía coincidir con lo que había a su alrededor en ese momento. Luego, cuando se exploró más tarde, se encontraron muchas piedras redondeadas de diversos tamaños que no cuadraban. Y cuando todo eso fue reconstruido en las mentes y relatos de muchos, se encontró que era un camino de algún tipo, y el camino de Bimini fue nombrado. Pero lo que era exactamente, bueno, eso sigue siendo un misterio que nadie puede ponerse de acuerdo. Tanto es así que, si se leyeran libros sobre la carretera de Bimini, se encontrarían descripciones muy diferentes, debido a que la gente exagera cómo son las rocas, lo grandes que son, etc. Una cosa que puede determinarse en la mente de algunos es que alguien hizo algo con estas rocas, que no fue natural y que quedó demostrado por la forma que tenían las rocas. Pero ¿con qué propósito? Nadie puede decirlo con certeza. Por supuesto, hay muchas otras personas que afirman que se trata de un proceso natural y presentan todo tipo de gráficos y datos para apoyar su teoría. Es algo desconcertante, que te hace preguntarte cuál es la verdad y si no está en algún punto intermedio. Número 16. Calamar colosal. Y ahora algo que es verdaderamente un terror de las profundidades. Hablo de la entidad conocida como el calamar colosal, una de las muchas especies de calamares que hay por ahí, que se sabe que es bastante aterrador en todos los sentidos que importan, no menos importante de los cuales es que todavía no sabemos todo sobre él. Y lo que sabemos es bastante extraño. Por ejemplo, según las estimaciones de los especímenes que hemos podido estudiar, que no son tantos como cabría pensar, se cree que el calamar colosal alcanza una longitud máxima de unos 14 metros. Incluso su menor longitud de 10 metros es suficiente para provocar escalofríos. Igual de importante es que su longitud está respaldada por un peso que puede oscilar entre las 450 y las 680 metros, lo que lo convierte en el calamar más grande en términos de masa. Creemos que ahí está la cuestión, porque nadie ha podido estudiarlos tanto como quisiera, y nadie sabe aún si estas medidas son realmente las máximas. Si lo buscas, solo hemos podido capturar unas 4 desde que se descubrieron en 1925. Eso no es mucho. Pero igual de aterrador es que sí sabemos que tienen el poder y la capacidad de hacer la vida imposible a quienes se cruzan en su camino, lo que incluye sus poderosos tentáculos, la pulverización de tinta y sus picos. En definitiva, se puede entender por qué estas criaturas se han confundido con las leyendas del Kraken y demás, porque son grandes, dan miedo y parece que podrían derribar un barco si se les provoca. Número 15. Círculos de las cosechas bajo el agua. Hay ciertas cosas en el mundo que hacen saltar las alarmas cuando las oyes, y una de ellas, sin duda, es la de los círculos de las cosechas. Porque cuando escuchas eso, piensas en, bueno, extraterrestres, por supuesto, porque ellos son los que los hacen, ¿verdad? Pero, ¿cómo podrías explicar unos que se hicieron en el fondo del lecho marino bajo el agua? ¿Extraterrestres? Seguro que estás gritando. Y aunque admiro la dedicación, la verdad es mucho más extraña que la ficción. En este caso, en 1995, unos buceadores observaron un hermoso y extraño patrón circular en el fondo marino frente a las costas de Japón. Y poco después, se descubrirían más círculos en las cercanías. Cuanto más aparecían y luego desaparecían, más se preguntaba la gente qué estaba pasando, porque no habían visto nada parecido bajo el agua. Tanto es así, que la gente tardó una década en descubrir la verdad.
Era una especie de llamada de apareamiento, en concreto la llamada de una raza específica de pez globo que acababa de ser descubierta, y de hecho hacían estas piezas de arte, con el fin de atraer a una pareja. Los machos agitan laboriosamente sus aletas mientras nadan por el fondo marino, dando lugar a sedimentos alterados y sorprendentes patrones circulares. Oh, pero espera, no he terminado. Una vez que la pieza está terminada, la hembra entra y la inspecciona, y solo si le gusta la pieza se apareará con el macho. Y así, si eres un mal artista y ni siquiera puedes dibujar una figura de palo, vas a estar siempre solo. La verdad, no podemos decir que da más miedo. Si que los círculos alienígenas fueran solo un pez, que las hembras de pez globo puedan ser aparentemente snobs del arte, o que los machos de pez globo puedan ser mejores en arte que la mayoría de los humanos. Lo dejo para que lo decidas en los comentarios de abajo. Número 14. El globo ocular gigante. Este es uno que puede revolverte un poco el estómago, así que estás advertido, si fueras a IR. A lo largo de la historia, algunas de las cosas más espeluznantes encontradas en el océano no fueron en realidad encontradas en él, sino arrastradas hasta la orilla. Así es como encontramos el primer calamar y el pez oropéndola. Pero, ¿qué haría usted si encontrara algo tan extraño y espeluznante como un globo ocular gigante en la playa? Con suerte, tu respuesta no sería aplastarlo, porque sería un desperdicio e indicaría que necesitas ayuda con tus problemas de ira. Sin embargo, cuando se encontró uno en Florida, causó un gran revuelo. Era grande, azul, y realmente parecía que te estaba mirando, a pesar de que ya no estaba unido a ninguna criatura. Afortunadamente, no se habló inmediatamente de extraterrestres, sino de a qué animal había estado unido. Pudieron descartar algunos sospechosos por el tamaño del globo ocular, pero obviamente eso no bastaba para identificarlo. Algunos pensaron que se trataba de un calamar debido a su tamaño, pero la verdad es que al parecer fue cortado de un pez espada por un pescador, y luego ese pescador simplemente lo tiró por la borda. Es un final poco convincente para una historia potencialmente aterradora, pero, ya sabes, eso es lo que pasa a veces con estas cosas. Y además, solo mirar ese globo ocular sigue siendo espeluznante. Número 13. SS Thistlegorm. Solo quiero empezar diciendo que es un nombre raro para una nave. Quiero decir, ¿quién llama a su nave Thistlegorm? Independientemente de los nombres cuestionables, el SS Thistlegorm es un naufragio en el Mar Rojo que ha llamado la atención de muchas personas a lo largo de los años, principalmente porque fue un barco utilizado por los británicos durante la Segunda Guerra Mundial y tenía un montón de equipo que se dirigía al norte de África para el esfuerzo de guerra, pero fue bombardeado en 1941 y se hundió. Aunque esto no es aterrador en sí mismo, puedes sumergirte en el barco y experimentar todo lo que transportaba cuando se desplegó. Incluso tenía una locomotora de vapor en la bodega de carga que se puede visitar junto con todo el equipo militar que se perdió. Da miedo pensar que todo esto se perdió y nunca se recuperó. Uno solo puede imaginarse qué habría pasado si esta carga hubiera llegado al lugar previsto o si habría marcado la diferencia en la guerra. Es difícil saberlo. Y tal vez eso sea lo más aterrador de todo, todos los "y sí" de la historia sobre los que a veces reflexionamos. Número 12. Ciudad León. Ya he hablado de la Atlántida anteriormente en este video, pero había algo que no llegué a mencionar. Era el hecho de que existen verdaderas ciudades hundidas en el mundo actual. Desastres naturales y otros elementos llevaron a ciudades hundidas en Egipto, Grecia e incluso India. Y otra conocida en China es la Ciudad de los Leones. Gobernada como un imperio entre los años 25 y 200 después de Cristo, esta ciudad fue uno de los lugares más poderosos de lo que hoy es China. La ciudad era tan resistente e importante que incluso cuando la propia China pasó por sus muchos cambios culturales, la ciudad permaneció. Ahora está esperando el giro, y eso es bueno, porque hay uno muy bueno, aunque da mucho miedo y es triste. En 1959, el gobierno chino creó un proyecto de presa fluvial, eligiendo la ciudad como emplazamiento. El valle en el que la ciudad se había erigido con tanto orgullo durante siglos se inundó entonces de agua y la ciudad quedó sumergida bajo las profundidades. Así es, el gobierno chino hundió intencionadamente una de sus ciudades culturalmente más históricas y significativas para ayudarles con una presa.
Es muy triste y aterrador que el gobierno chino esté dispuesto a destruir su historia por algo así. Porque si están dispuestos a hacerlo por una maldita ciudad, ¿qué les impide hacerlo con otra? Número 11. La estatua del tiburón. A veces la gente no puede evitar ser gente. Y con eso quiero decir tanto en un sentido cariñoso como sacudiendo la cabeza. Porque en un lago de Suiza, unos submarinistas se adentraron en el agua y encontraron algo que no esperaban. Si el título de la entrada no era una pista suficientemente grande para ti, efectivamente encontraron una estatua de tiburón. Pero no una estatua cualquiera, una de un tamaño impresionante y con una sonrisa de dientes que asustaría a cualquiera que se la encontrara durante la inmersión. Recuerde, los tiburones son una de las cosas más temidas en el agua, y la mayoría de la gente les tiene un miedo irracional a veces porque creen que son devoradores de hombres, cuando no es así, y creen que buscan activamente a los humanos, cuando no es así. Así que el hecho de que alguien fabrique y arroje esto a un lago sin ninguna buena intención clara, bueno, da miedo, solo porque demuestra que los humanos realmente quieren asustarse unos a otros de maneras muy siniestras. Número 10. Ciudad Maya. En 2020 se descubrió un socavón en la ciudad de Mayapán, en México. Eso en sí mismo no es tan aterrador, porque los sumideros, bueno, existen en todo el mundo, y este claramente no era reciente. La razón es que los habitantes de la zona lo sabían y se negaban a beber agua del agujero subterráneo porque creían que era una puerta al inframundo. Ahora voy a entrar en el territorio del miedo, y ni siquiera he terminado todavía, porque cuando se sumergieron más profundamente en este agujero, también encontraron cráneos humanos, lo que significa que el lugar tuvo humanos en algún momento. No se sabe si fue para un ritual o no, pero encajaría con la cultura maya, especialmente si realmente creían que este lugar era una puerta al inframundo. Número 9. Cenote Angelita. Manteniendo el flujo. A continuación, tenemos el Cenote Angelita, otro sumidero submarino que podrás presenciar si te diriges a Tulum en México. Pero el giro con este lugar es doble, porque es un lugar que tiene una curiosidad natural, en que hay un río submarino que fluye dentro de este agujero, que es causada por los diversos elementos en su interior, haciendo que el río para formar y luego fluir. Ha recibido mucha atención por eso, pero el problema es que el agujero es muy peligroso debido a la presencia de sulfuro de hidrógeno, que puede matarte si te entra en el organismo. Es más, los buceadores han dicho que a veces les estropea las máscaras, así que si vas a bucear en ese agujero, tendrás que tener mucho cuidado. Número 8. Pavlo Petri. Ya me he referido antes a la ciudad hundida de Grecia, pero ahora voy a hablar de ella a través de Pavlo Petri. ¿Qué hace que esta merezca tanto la pena el vídeo? Pues el hecho de que se trata de la ciudad hundida más antigua del mundo, que supuestamente data de hace 5000 años, si se pueden creer sus escáneres. Y lo que es más, nadie se enteró de su existencia hasta 2011. Y eso fue después de que la BBC, de todas las personas, hizo un escaneo de la zona para obtener una lectura 3D y documentó la ciudad en su totalidad. Deja que la BBC lo haga todo por mucha gente. Sí, otras personas la habían documentado antes, para ser claros, pero es la BBC y nos gustan más, y hacen grandes documentales, naturalmente. La gente la ha estado estudiando desde entonces para saber más sobre esta antigua ciudad y lo que realmente se hundió en ella. Número 7. El calamar Magna Pina. En 2007, una expedición de la empresa Shell para inspeccionar un punto de agua encontró algo que nadie esperaba. Una criatura que nadie había visto antes y que ha asustado a mucha gente desde entonces debido a su aspecto de calamar sobrenatural. Conozcan al calamar Magna Pina, también conocido como el calamar de brazos largos. Como puedes ver, esta criatura no se parece a ningún calamar o pulpo que conozcas. Debido a sus brazos en ángulo, esas cosas pueden ir muy profundo. Y esta cosa existe 2400 metros por debajo de las profundidades. ¿Pero qué tan grande puede llegar a ser? Bueno, esas patas pueden ayudar a que mida alrededor de 8 metros. Y cuando lo veas a la deriva por las aguas del mundo, jurarás que no es de este planeta. Para ser claros, no, Cthulhu no lo ha encontrado en las profundidades todavía. Número 6. Parque de Esculturas Submarinas. Y ahora algo un poco diferente. El Parque de Esculturas Submarinas, Moliner de Granada, fue diseñado por el escultor británico Jason de Clara Taylor. Pero, ¿por qué poner un parque en el agua? Pues nada menos que un parque de esculturas.
Según el artista, no solo quería llenar el agua de arte, sino ayudar potencialmente a la vida local, dándoles un nuevo lugar donde vivir. El concepto se conoce como arrecifes artificiales, y funcionan. Pero lo más extraño aquí es cómo las estatuas han pasado de inmaculadas a desgastadas con el paso del tiempo. Se puede ver cómo las aguas y la fauna han afectado a todo, y a veces no es tan bonito. Pero bueno, él lo puso en el agua, así que tenía que saber que esto probablemente iba a ser el resultado. Número 5. Cementerio de trenes. Aquí hay otro misterio histórico para ti, y uno que es muy curioso por muchas razones. Verás, frente a la costa de Nueva Jersey, un punto de agua se encontraría con no una, sino dos locomotoras raras simplemente tiradas allí en el agua. En un principio, esto no sería tan aterrador o extraño, porque los trenes han acabado en las aguas del mundo antes. El problema es que no solo se trata de trenes raros, sino que nadie tiene ni idea de cómo han llegado allí, ni de dónde proceden. Los números que tienen no coinciden con ningún registro. Y aunque existe la creencia generalizada de que los trenes simplemente se cayeron de una barcaza en un momento dado y luego se hundieron en las aguas de Nueva Jersey, eso tampoco se puede probar. Por ello, este cementerio de trenes permanece y es explorado y diseccionado en busca de pistas sobre lo que realmente ocurrió allí. Número 4. La Cueva de Horda. La Cueva de Horda es una cueva de cristales de yeso situada bajo los montes Urales occidentales, en Rusia. Lo que realmente mola de ella es que se formó hace millones de años y permanece hasta nuestros días, supuestamente debido a eso, a la grandiosidad de la propia cueva. Hay muchas leyendas sobre la cueva, entre ellas la de una mujer que vive en ella. Incluso se llevó a cabo una campaña fotográfica para mostrar a la dama de la cueva, y la verdad es que mola bastante. Pero, ¿qué es lo que da tanto miedo? Bueno, eso sería el alcance de todo. Hay salas en este lugar que son del tamaño de campos de fútbol, y hay múltiples como esa. Y todo esto se formó de forma natural, y aún no se ha explorado del todo, demostrando una vez más que la naturaleza puede hacer maravillas cuando se la deja trabajar sola. Número 3. La Laguna de Truque. Abundan los barcos hundidos en el océano, pero si va a la Laguna de Truk, encontrará uno de los más importantes por lo que allí ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. La mayor parte de la flota japonesa estaba estacionada en este lugar durante la guerra, así que no es muy distinto de lo que los japoneses hicieron a Estados Unidos, bombardearon el lugar durante la Operación Hailstone. Fue bastante eficaz, y como resultado de ello, se pueden encontrar cientos de barcos y aviones, junto con otros materiales que estaban allí ese día, todavía yacen en las aguas de abajo. Aunque da miedo pensar en todo el daño y la destrucción que sufrió la flota, el lugar se ha convertido ahora en un punto de inmersión para que la gente pueda explorar la historia si lo desea. Número 2. Gusanos zombies. Ahora, antes de que digas nada, no tienes que preocuparte de que se produzca una invasión de estas criaturas. Sin embargo, hay que señalar que los gusanos zombie son una de las cosas más extrañas que hay en el mundo ahora mismo. Y por la más básica de las razones, porque les gusta comer lo que hay dentro de tus huesos. Sí, no van por los cerebros, en realidad van por los huesos, y son muy buenos haciendo eso. De hecho, tienen un ácido en su interior que les permite entrar en tus huesos y así conseguirlo, las partes buenas y carnosas que están dentro. Afortunadamente, sin embargo, solo viven en el océano. Bueno, por ahora, de todos modos. Número 1. El agujero azul de Dean. El agujero azul de Dean es el sumidero más profundo de su tipo en el mundo de hoy. Al igual que con otro agujero azul del que hablé antes, este es profundo y está lleno de peligros que no parecen asustar a los buceadores por una razón u otra. Puede que sean tontos, pero ¿quién soy yo para juzgarlos? Si se desciende lo suficiente, también se pueden contemplar algunos paisajes aterradores y hermosos, sobre todo porque hay una cascada de arena. Sí, se trata de una cascada de arena que cae hacia lo más profundo del agujero. Al parecer, ocurre cuando hay mucha gente, lo que hace que el agua se mueva y se agite. Y si esto es algo bueno o no, bueno, dejaré que lo decidas tú. Eso es todo, desde las profundidades del océano y las cosas que dan miedo que se encuentran en su interior. Gracias por vernos, hasta la próxima.